32 días de bombas, de fuego, de cadáveres y de discursos triunfales. Y anoche Donald Trump salió al aire nacional para decirnos que todo va perfectamente, que están ganando, que en 2 o 3 semanas más todo habrá terminado. Pero aquí está la pregunta que nadie en los medios principales se está atreviendo a hacer. ¿Terminado para quién? Porque mientras Trump celebra frente a las cámaras, hay números que el gobierno de Estados Unidos preferiría que nunca vieras. Números que destruyen la narrativa oficial, y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué el discurso de anoche podría ser el momento más peligroso de esta guerra, no el más victorioso. Pero antes de llegar a eso, necesito que recuerdes algo. Hay un detalle en el propio discurso de Trump que casi nadie notó, una contradicción tan obvia que me dejó sin palabras cuando la escuché. Lo vamos a llegar en el minuto 8, porque cambia todo lo que creías sobre esta guerra. Primero, el contexto. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques sorpresa coordinados contra Irán. Cientos de objetivos golpeados simultáneamente. Instalaciones nucleares, bases militares, aeropuertos, puertos navales. Y en las primeras horas, el mundo despertó con la noticia de que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, había sido asesinado, junto con docenas de altos funcionarios del régimen. Trump lo llamó Operación Martillo de Medianoche primero, el año pasado, cuando atacaron las instalaciones nucleares. Luego esta nueva fase la bautizó como Operación Furia Épica. Qué nombre tan cinematográfico para una guerra que ha dejado a miles de personas civiles muertas en menos de 5 semanas. Porque eso es lo que está pasando en Irán ahora mismo mientras Trump habla de victorias. La Organización de Derechos Humanos Hengau documentó que al término del día 29 de este conflicto, al menos 6.900 personas habían muerto. De esas, 720 eran civiles. Eran hombres, mujeres, niños. Y según el reporte de Rana, el organismo Human Rights Activist News Agency, al menos 1.407 civiles confirmados murieron en las primeras 3 semanas, incluyendo al menos 214 niños. El Ministerio de Salud de Irán reportó que más de 1.500 menores de 18 años fueron heridos, 300 instalaciones médicas dañadas. ¿Estás escuchando esto? 300 instalaciones médicas, hospitales, clínicas, centros de emergencia, dañados o destruidos en 5 semanas. Pero seamos honestos, la maquinaria de relaciones públicas de la Casa Blanca prefiere hablar de cuántos barcos iraníes están en el fondo del Golfo Pérsico. Y aquí llegamos al primer gran problema con la narrativa oficial. Trump anoche presumió de las victorias militares con la confianza de alguien que no tiene que vivir bajo esas bombas. Dijo que la armada iraní está destruida, que su fuerza aérea está en ruinas, que sus líderes están muertos, que su capacidad de lanzar misiles fue drásticamente reducida. Todo eso puede ser cierto militarmente, pero hay una diferencia enorme entre destruir la capacidad militar de un país y ganar una guerra, una diferencia que las administraciones estadounidenses llevan décadas ignorando convenientemente. ¿Ya viste el patrón? Porque el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo en la conferencia de prensa del Pentágono que la Operación Furia Épica entregó el doble de poder aéreo que Shock and Awe en Irak en 2003. El doble. Y todos sabemos cómo terminó esa historia, ¿verdad? 20 años de conflicto, trillones de dólares, Irak convertido en un campo de batalla permanente. Pero estoy seguro de que esta vez va a ser diferente. Claro que sí. Ahora, el detalle que prometí mostrarte. La contradicción que destruye la narrativa oficial de anoche. Trump dijo en su discurso que la razón para lanzar la Operación Furia Épica fue que después de los ataques de Martillo de Medianoche del año pasado, el régimen iraní empezó a reconstruir su programa nuclear en un lugar secreto diferente. Literalmente dijo, el régimen buscó reconstruir su programa nuclear en una localización totalmente diferente, dejando claro que no tenían intención de abandonar su búsqueda de armas nucleares. Para un momento, detente. El año pasado, cuando lanzaron la Operación Martillo de Medianoche, la Casa Blanca nos dijo que habían destruido completamente las instalaciones nucleares de Irán. Completamente. Esa era la justificación. Misión cumplida, dijeron. Y ahora Trump nos dice que Irán simplemente empezó de nuevo en otro lugar, en secreto, sin que la inteligencia estadounidense lo detectara a tiempo para evitar esta nueva guerra.
Entonces la pregunta obvia, la que aparentemente ningún periodista en la sala de prensa de la Casa Blanca tuvo el valor de hacer es, ¿qué garantía tenemos de que esto no va a pasar de nuevo? Si destruyes las instalaciones militares de Irán hoy, ¿qué impide que en 2 años reconstruyan en otro lugar secreto y estemos de vuelta en el mismo punto? Nadie tiene una respuesta para eso. Nadie, porque no hay una. Hablemos del costo real de esta guerra, y no me refiero solo a vidas humanas, aunque eso debería ser suficiente para que cualquier persona con conciencia se detuviera a pensar. Me refiero al costo económico que está aplastando a familias en todo el mundo, incluidas las de América Latina y México, el estrecho de Hormuz. Para los que no sepan, por ese estrecho pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial. 20 de cada 100 barriles de crudo que mueven la economía global pasan por ese punto geográfico que Irán controla. Desde el inicio del conflicto, ese estrecho ha estado efectivamente cerrado al tráfico normal. El resultado, el petróleo Brent, el benchmark global, se disparó hasta más de $114 por barril antes del discurso de Trump anoche. Después del discurso, cuando quedó claro que la guerra continuará 2 o 3 semanas más, los precios volvieron a subir más del 5%. Esta mañana, el crudo estadounidense superó los $104 por barril. ¿Qué significa eso para México y para ti? Significa que la gasolina que metes en tu coche esta semana es más cara que hace un mes. Significa que el transporte de mercancías cuesta más. Lo que significa que la comida en el supermercado cuesta más, que los insumos industriales cuestan más, que la inflación que apenas empezaba a ceder en muchos países latinoamericanos ahora tiene una razón nueva para dispararse. La Agencia Internacional de Energía describió la situación como el mayor desafío de seguridad energética global en la historia, el mayor en toda la historia del petróleo moderno. Y Trump, cuando le preguntaron al respecto, respondió con una frase que merece su propio lugar en la historia de la desvergüenza política. Dijo, si los precios suben, suben. Así de sencillo. Extraordinariamente cínico para alguien que prometió bajar los precios de la gasolina antes de su elección. Pero las promesas de campaña son como los cohetes iraníes. Impresionan cuando se lanzan, pero rara vez llegan al objetivo. Ahora hablemos de lo que el discurso de anoche no dijo, porque lo que Trump omitió es tan importante como lo que dijo. No mencionó que su índice de aprobación cayó por debajo del 40% por primera vez en su segundo mandato, según datos de Axios. No es un accidente. La guerra en Irán se ha convertido en la acción militar más impopular en la historia moderna de Estados Unidos. Más del 60% de los estadounidenses desaprueba el manejo de Trump de este conflicto. 60%. Y el petróleo a $4 por galón en las gasolineras americanas está haciendo el resto del trabajo. La economía, amigos, es el único argumento que realmente importa en la política americana. No mencionó a los 13 soldados estadounidenses muertos. Bueno, los mencionó en pasar como una nota al pie emotiva. 13 jóvenes americanos que dejaron sus familias para ejecutar esta misión. 13 nombres que merecen más que una referencia en el párrafo de transición de un discurso construido principalmente para el consumo mediático. No mencionó la investigación de Human Rights Watch que documentó el ataque del primer día de la guerra contra la escuela primaria Shayaret Ayyebe en Minab, en el sur de Irán. Un ataque que ocurrió antes del mediodía, cuando la escuela estaba llena de niñas de primaria, muchas de ellas de 7 años. Los reportes iniciales de medios estatales iraníes hablaron de 167 niñas muertas. Human Rights Watch analizó videos, fotografías, imágenes satelitales y reportes de la Cruz Roja y concluyó que el ataque debería ser investigado como un crimen de guerra. Human Rights Watch, no Teherán, no Al Jazeera. Human Rights Watch. El gobierno americano no respondió directamente a esta acusación. ¿Sorpresa? No. ¿Conveniente? Absolutamente. Y aquí llegamos a la parte más oscura de esta historia, la que menos quiero contarte, pero que más necesitas escuchar. Irán no está negociando en los términos que Trump quiere vender al mundo. Anoche, Trump habló de un nuevo régimen iraní más razonable, de mensajes intercambiados, de una solicitud de alto al fuego que él estaría dispuesto a considerar si se abre el estrecho de Hormuz. Eso suena esperanzador. Pero el canciller Abbas Araghchi dijo en una entrevista con Al Jazeera algo completamente diferente. Dijo literalmente que Irán no está en negociaciones con Estados Unidos.
¿Qué negociación implica dos países en conversaciones para llegar a un acuerdo? Y eso no existe entre nosotros y Estados Unidos. Contradijo directamente las afirmaciones de Trump de que Irán había acordado la mayoría de una lista de 15 puntos que Washington envió como condiciones. ¿Alguien está mintiendo aquí? Sí. La pregunta es cuál de las dos partes, o tal vez ambas, porque Trump tiene incentivos políticos para parecer que la guerra está por terminar antes de que el daño económico sea irreversible, y el régimen iraní tiene incentivos para no aparecer como si estuviera cediendo ante la presión militar. Así que ambos están jugando al teatro ante sus respectivas audiencias. Y mientras tanto, los precios del petróleo siguen subiendo, las familias siguen muriendo bajo las bombas y el estrecho de Hormuz sigue cerrado. La realidad estratégica de esta situación es la siguiente. Los analistas de CNBC y los ejecutivos de las grandes empresas petroleras como Chevron están advirtiendo que si el estrecho no se reabre en las próximas semanas, el daño económico global se volverá mucho más difícil de revertir. Las medidas de emergencia que están usando los países, como liberar reservas estratégicas de petróleo, son por definición temporales. La Agencia Internacional de Energía coordinó la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de sus países miembros para calmar los mercados. 400 millones de barriles, un número sin precedentes, y aún así, el petróleo sigue por encima de los $100. ¿Y Trump qué dice sobre sus aliados que dependen del petróleo del Golfo? Les dijo que si necesitan petróleo del estrecho de Hormuz, que se armen de valor, vayan al estrecho y simplemente lo tomen. Esas fueron sus palabras exactas, que se armen de valor y lo tomen. La diplomacia del siglo XXI, señoras y señores. Un nivel de sofisticación geopolítica que haría llorar a Henry Kissinger. Los mercados asiáticos han sido devastados. El índice Nikkei de Japón cayó un 10% desde el inicio de la guerra. El Kospi de Corea del Sur, 14%. Estos países dependen masivamente del petróleo del Golfo Pérsico para sus economías. Japón, Corea del Sur, China, India, juntos representan el 75% de las exportaciones de petróleo de la región. El daño a estas economías se transmite inevitablemente al resto del mundo, incluyendo a México y América Latina. Y hay otro elemento que el discurso de anoche no abordó en absoluto. La situación humanitaria dentro de Irán es catastrófica según todas las organizaciones internacionales independientes. Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, 3 millones de personas están desplazadas dentro de Irán. 3 millones. Ataques a infraestructura de agua y energía han dejado a poblaciones enteras sin acceso a servicios básicos. El relator especial de la ONU para Irán documentó que 1,000 civiles habían muerto en las primeras 2 semanas, con hospitales y sitios de patrimonio mundial destruidos. Los ataques al sistema de petróleo han causado consecuencias ambientales tóxicas en un país que ya enfrentaba escasez grave de agua. ¿Y la respuesta de la comunidad internacional? La comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, dijo algo que debería ponerle la piel de gallina a cualquier ser humano con conciencia. Dijo que el costo humano de esta guerra imprudente es alarmante y que las hostilidades se están librando sin ningún respeto por las consecuencias inmediatas y a largo plazo para los civiles en toda la región. Guerra imprudente, esas fueron sus palabras, no las de Teherán, las del máximo responsable de derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero seamos cínicos por un momento, porque este análisis lo requiere. ¿Importa eso? ¿Importan las declaraciones de la ONU cuando Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad? No. La ONU puede hablar, puede documentar, puede condenar y Estados Unidos puede simplemente ignorarlo. Lo hizo en Irak en 2003, lo hizo después y puede hacerlo ahora. El sistema de derecho internacional funciona perfectamente, excepto cuando no le conviene a las grandes potencias. Una paradoja fascinante si no fuera tan mortal. Ahora, el escenario que realmente debería preocuparnos a todos no es la guerra que está pasando ahora, es lo que viene después. Trump prometió anoche que los objetivos estratégicos fundamentales están cerca de completarse, que la misión terminará pronto, pero no explicó qué pasa después. Dijo que dejará la seguridad del estrecho de Hormuz en manos de otros países interesados en el tráfico de petróleo, mencionando directamente a Francia y a China. Genial. ¿China va a vigilar el estrecho de Hormuz? Ese mismo China que lleva años tratando de expandir su influencia en el Medio Oriente. ¿Eso es el gran plan posguerra de la potencia más grande del mundo?
delegar la seguridad energética global a China y Francia. Brillante. Y tampoco explicó qué Irán quedará después de esta guerra. El régimen original está destruido. Jamenei está muerto. La mayoría de los líderes militares están muertos. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está diezmado. Pero en el vacío de poder que queda después de destruir un Estado, históricamente no aparecen democracias liberales con derechos humanos y economías de mercado. Lo que aparece es el caos. Milicias. Señores de la guerra. Fragmentación. Pregúntale a Libia, pregúntale a Irak, pregúntale a Siria. El patrón es consistente y brutal, y nadie en la Casa Blanca parece tener una respuesta seria para lo que viene después de la fase de bombardeo. El canciller iraní dijo algo más en esa entrevista que merece atención. Dijo que Irán está preparado para al menos 6 meses de guerra. 6 meses. Trump dice 2 o 3 semanas más, Irán dice 6 meses. No sé tú, pero cuando hay una discrepancia tan grande entre lo que dice quien está recibiendo las bombas y quien las está lanzando, históricamente suele ser más preciso el que está recibiendo el castigo. ¿Y cuál es el impacto para nosotros en México y América Latina específicamente? Además del precio de la gasolina que ya mencioné, hay un efecto en las cadenas de suministro globales que inevitablemente nos llega. La inflación que genera este conflicto no respeta fronteras. El aumento en los precios de fertilizantes derivado de la interrupción del suministro de azufre del Golfo Pérsico afecta directamente al sector agrícola. México importa componentes industriales que tienen cadenas de suministro que pasan por Asia y esas economías asiáticas están siendo golpeadas duramente. No estamos en el Medio Oriente, pero el Medio Oriente está en nuestra economía, quiérase o no. Y mientras todo esto ocurre, mientras el mundo observa con una mezcla de horror e impotencia, los mercados financieros oscilan como un péndulo enloquecido con cada tuit de Trump. Se reportó que hubo apuestas de 580 millones de dólares sobre caída en precios del petróleo, colocadas apenas 15 minutos antes de que Trump publicara el mensaje que hizo caer los precios el 23 de marzo. 15 minutos. La investigación está abierta. La sospecha de información privilegiada está documentada en la prensa financiera, pero nadie en Washington parece demasiado urgido por investigarla. Hay algo más que necesito contarte antes de cerrar este análisis. Algo que los números de muertes y los precios del petróleo no pueden capturar del todo, y es lo que significa para la gente ordinaria dentro de Irán vivir bajo 32 días de bombardeos constantes. No estamos hablando de una abstracción geopolítica. Estamos hablando de millones de personas que pegaron cinta adhesiva en sus ventanas para que el vidrio no los lastime cuando las explosiones sacuden los edificios. Una práctica que la última vez se usó en Irán fue durante la guerra con Irak en los años 80. 40 años después, las mismas ventanas, la misma cinta, el mismo miedo. 70.000 refugiados afganos que vivían en Irán fueron forzados a regresar a Afganistán durante las primeras 2 semanas del conflicto. 70.000 personas huyendo de una guerra para llegar a otro país en conflicto. Como dijo el representante del ACNUR en Afganistán, huyendo de una guerra para encontrar otra. Un niño de 11 años murió en un puesto de control en Teherán. 11 años. Porque el régimen iraní, que lleva décadas oprimiendo a su propio pueblo, ahora recluta hasta niños de 12 años para apoyar el esfuerzo de guerra. Es un dato documentado por organizaciones de derechos humanos internacionales. El mismo régimen que en enero de 2026, apenas semanas antes de que comenzara esta guerra, mató a miles de manifestantes en las calles. 2.500 muertes confirmadas por Hengau en esas protestas. El propio Jamenei reconoció que miles de personas murieron, culpando a Trump y llamando a todos los manifestantes terroristas y rioters afiliados a Estados Unidos e Israel. Un clásico del autoritarismo. Cualquier disidencia interna es un complot extranjero. Y aquí está una de las ironías más amargas de toda esta situación. Las mismas personas que salieron a las calles en enero de 2026 a protestar contra el régimen de los ayatolás, arriesgando sus vidas por una idea de libertad, ahora ven cómo su país es bombardeado desde el exterior. Hay iraníes que celebraron los ataques porque para ellos cualquier cosa que debilite al régimen es bienvenida. Y hay iraníes que lloran la destrucción de su país independientemente de quién lo gobierne. Ambas realidades coexisten, ambas son válidas. Ambas son ignoradas convenientemente en los discursos de una sola dimensión que proliferan en redes sociales. Los Houthis en Yemen, el 28 de marzo, lanzaron una andanada de misiles balísticos contra Israel.
su primer ataque de ese tipo desde que comenzó la Operación Furia Épica. Israel tiene sistemas de interceptación que bloquearon la mayoría, pero el mensaje es claro: la guerra tiene ramificaciones que van más allá de Irán e Israel. Hezbollah, en Líbano, sigue activo. Israel lanzó operaciones terrestres en el sur del Líbano. Las fuerzas paramilitares de Irak asociadas con Irán han sido atacadas. Al menos 106 personas murieron en Irak, la mayoría miembros de las milicias pro-iraníes. Un soldado francés fue herido en la zona kurda de Irak. Kuwait, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, países del Golfo que no tienen nada que ver con el programa nuclear iraní, han recibido ataques de drones y misiles iraníes contra su infraestructura energética. Kuwait reportó que los depósitos de combustible de su aeropuerto internacional fueron atacados, causando un incendio masivo, sin heridos, por suerte. Pero la señal es inequívoca: Irán puede y quiere hacer daño a los vecinos que considera cómplices del ataque occidental. El senador demócrata Mark Warner fue uno de los pocos en Washington que se atrevió a pedir una revisión de la estrategia. Pero en el Congreso americano, los republicanos están en línea detrás de Trump con frases que parecen sacadas de un comunicado de prensa de la Casa Blanca. El senador Tom Cotton dijo que no ha escuchado a un solo residente de Arkansas expresar algo que no sea apoyo incondicional a Trump, lo que dice mucho sobre la cámara de eco en la que opera cierta política americana y muy poco sobre el análisis estratégico genuino. El senador Lindsey Graham dijo que el buque madre del terrorismo se está hundiendo, el capitán está muerto. ¡Qué poético! Qué conveniente también que esa retórica bélica es mucho más sencilla de consumir que los reportes de Human Rights Watch sobre niñas de 7 años muertas en una escuela de Minap. Las guerras son más fáciles de empezar que de terminar. Son más fáciles de justificar al inicio que de explicar cuando se extienden más de lo prometido. Y el costo humano, el costo real que se mide en vidas y no en objetivos militares alcanzados, siempre es más alto de lo que los arquitectos del conflicto admiten públicamente. Trump tiene 32 días de operación, prometió 2 o 3 semanas más. Irán promete aguantar 6 meses. Los mercados de petróleo están en el nivel más caótico en décadas. 3 millones de personas desplazadas, más de 6.900 muertos documentados hasta el día 29, el mayor shock energético de la historia según la Agencia Internacional de Energía, y el plan de salida es que China y Francia cuiden el estrecho de Hormuz. Si crees que eso suena sólido, me preocupas. Si crees que eso suena a improvisación de consecuencias históricas, bienvenido al club. Comparte este video, comenta, debate y deja tu respuesta abajo. Si esto termina en 2 o 3 semanas como promete Trump y el nuevo régimen iraní resulta ser más moderado que el anterior, ¿justifica eso el costo humano y económico que ya pagó el mundo? Y si no termina, ¿quién va a ser responsable? Esa conversación necesita ocurrir.